esto hace parte de nuestros diálogos de saber entre el humanismo y la ciencia, y hoy tengo el privilegio de tener uno de mis profesores en el doctorado de filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, el profesor Yomar, doctor en filosofía, en este momento ejerce como decano de la Escuela de Teología y Filosofía y es experto en filosofía de la ciencia. Y qué mejor que tener acá al profe Yomar para amplificar esta conversación o este diálogo alrededor del poder de la imaginación como una capacidad de convergencia entre las ciencias y el humanismo. Entonces, bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. La primera pregunta en esta dimensión un poco es entender ese problema que puede ser un falso dilema, que es el problema entre las ciencias y las humanidades, o la ciencia, la técnica y las humanidades, un poco a la luz de esa pregunta de la crisis del progreso y que de alguna manera estamos más orientados hacia el pensamiento, hacia la orientación de la ciencia y nos alejamos del humanismo, de las humanidades. ¿Cómo es esa problemática alrededor de esto? En la actualidad hay una separación enorme entre ciencia y humanidades en general y se debe precisamente a los modelos educativos o a los sistemas de educación en nuestro país y en general en todo Occidente. Esa separación es no solamente una separación en términos conceptuales. Las humanidades se han visto separadas de los sistemas educativos precisamente por el privilegio que se le ha dado a las ciencias exactas y a la ciencia en general. Y en ese escenario disciplinar, antes de entrar como al tema de la imaginación, ¿qué podría crear como puentes en esa división disciplinar si uno quisiera pensar en el marco del modelo educativo? Yo creo que habría dos maneras de hacerlo y son complementarias. La primera de ellas sería volver sobre la historia de las ciencias y sobre la historia del conocimiento científico, porque en los ejercicios que hago con los estudiantes en clase, cuando comenzamos a hablar del origen de la ciencia, y les cito por ejemplo, el primer geógrafo o matemático del cual nosotros tenemos noticias se llama Tales de Mileto. La imagen inmediata de los estudiantes es, otra vez las clases de filosofía de ese señor que dijo todo en la naturaleza es agua. Pero realmente el problema radica en la manera como se enseña filosofía, es decir, cómo se enseñan las humanidades. Porque lo menos interesante que tiene Tales de Mileto es eso, porque es un observador astronómico, es un geómetra, es un matemático y es el autor de un teorema que sirve para medir la altura de un edificio cualquiera sin necesidad de montarse en el edificio, simplemente midiendo la sombra que proyecta el edificio. Y eso podría explicar por qué, por ejemplo, cuando uno les dice uno de los sistemas astronómicos más antiguos de la actualidad, pues uno lo hace Platón y el otro lo hace Aristóteles. Pero es que ellos son filósofos. Realmente la filosofía era una especie de compendio de todo el saber humano que abarcaba la astronomía, la física y abarcaba todo lo que se podía saber. Y eso seguirá siendo así hasta el siglo XVIII. Todavía Newton se considera a sí mismo filósofo y no científico. Y su libro más importante de física se llama Principios Matemáticos de la Filosofía de la Naturaleza. Fue un filósofo precisamente, Kant, el que hizo la separación entre las condiciones de posibilidad del conocimiento científico. La segunda pregunta es si podíamos llegar a conocer los objetos de la metafísica, cuando puso las condiciones de posibilidad para el conocimiento científico. Es decir, entidades que pueden ser ubicadas espaciotemporalmente, o sea, en el espacio del tiempo, como los números, las figuras geométricas, más los cuerpos de la naturaleza. En ese momento comenzó una separación radical entre como lo medible, lo tangible, con el gran desarrollo de la física newtoniana y lo que eso implicó. Por otro lado, una especie de decadencia de la metafísica y de las humanidades en general, pero lo que no fuera medible no pudiese ser indicado dentro del método científico de los modernos, o sea, del siglo XVII y del siglo XVIII. Eso implicó incluso que los objetos de lo que, como el dominio de conocimiento, que no fuera de la física, pues intentó ser matematizable también. Entonces, por eso, en el siglo XVII tenemos el proyecto de Spinoza para geometrizar la ética. Y por eso el libro de Spinoza se llama así, Ética Amore Geométrica, o sea, la ética demostrada geométricamente. Y ya en las puertas del siglo
del siglo XX, lo que hace Wittgenstein es intentar matematizar la filosofía, que finalmente él se da cuenta que no lo puede hacer y abandona el proyecto. Pero no es el único intento, porque también Descartes en el 17 había intentado geometrizar la anatomía, la fisiología humana, la ética, pues que no le decía ética sino la moral. La consecuencia finalmente es que en el siglo XIX las humanidades van a entrar como en una clasificación en donde va a ser como una especie de conocimiento negativo al otro lado de las ciencias positivas, que serían la física, la matemática, la biología, la química, y se va a llamar por eso ciencias positivas. Pues al otro lado están las negativas, y las negativas son la literatura, la metafísica, la ética, la estética, o sea, el arte en general y los discursos sobre el arte, hasta llegar, por ejemplo, que los positivistas lógico-matemáticos de principios del siglo XX dijeran, por ejemplo, que los metafísicos son individuos que mantienen relaciones promiscuas con seres que no están en este mundo, que son el ente, Dios, el mundo, o sea, lo que no podía ser matematizable. Eso, por supuesto, implicó que en todo el siglo XX, todo lo que tenga que ver con humanidades, filosofía, con la estética, eso era, yo creo que sigue siendo así, desplazado de no solamente de los sistemas educativos, sino también de las percepciones que tiene la sociedad a propósito de lo que debe estudiar o no un muchacho cualquiera, ¿cierto? Y yo creo que todos los que estudiamos filosofía o materias que tengan que ver con humanidades, pues pasamos por la presión familiar por no estudiar ingenierías o medicina. Además, pues toda esa separación implicó de todas maneras que, aunque los científicos consideran a las humanidades como muy importantes, depende mucho como del científico que le da como cabida o trabaja sobre las humanidades, pero porque en general la tendencia es ir hacia la ciencia pura. Cuando uno se acerca a Ortega y Gasset y a Nussbaum alrededor de la crítica del progreso, en el caso de Ortega en esa meditación de la técnica y Nussbaum de esa crisis silenciosa, que detrás de esas dos tesis hay un principio y es como de alguna manera le damos tanta preponderancia al progreso y al desarrollo tecnológico y al uso de la ciencia al servicio como de los problemas de la humanidad, pero ¿dónde están las preguntas éticas, morales alrededor de ese desarrollo, de esa técnica? Y pareciera ahí, ambos coinciden, Ortega un poco cuando habla sobre la misión de la universidad y Nussbaum cuando habla de ese cultivo de la educación liberal, como que piensan que en la educación hay un factor, y tú me lo decías al principio, cuando empezaste dijiste la educación ha intensificado esas divisiones. ¿Cómo lograr que la educación pudiese servir a ese escenario de convergencia, de volver a ese origen de la ciencia y del humanismo reunidas? La cuestión es que la necesidad de que otra vez las ciencias y las humanidades estén en diálogo constante no es porque de pronto nosotros los que estemos en los procesos educativos nos propongamos hacer eso, porque realmente lo que ha pasado es que se han creado las condiciones para que nosotros podamos hacer eso. Y es básicamente que en la primera mitad del siglo XX se creía que la ciencia, la idea de progreso, del desarrollo científico, era lo que iba a hacer que las sociedades fueran mejores, no solamente en la calidad de vida, sino también en la calidad humana. Para ese momento ya habíamos pasado por un montón de proyectos educativos, como la paideia griega o la civitas romana, en donde se supondría que nosotros seríamos mucho mejores seres humanos, porque tenemos todo ese bagaje cultural. Esa idea de la primera mitad del siglo es que la ciencia finalmente haría el trabajo de que las sociedades del siglo XX pues fueran sociedades mejores. Pero en la primera mitad del siglo XX lo que mostró fue, tuvimos las dos primeras guerras mundiales, es decir, tuvimos una enorme visión de lo peor del ser humano. La demostración. La demostración, pues eso había pasado todo el tiempo, pero no en esa escala. En ese sentido, y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, con el desarrollo de las armas nucleares, donde se mostró que nosotros mismos somos capaces
hundiendo un botón, somos capaces de destruir la vida en la Tierra, destruir incluso toda la vida existente en la Tierra. Eso implicó que el desaforado desarrollo de la ciencia mostrara la necesidad de las humanidades, incluso de los discursos éticos, que trataran de controlar el desaforado desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Y es en ese momento en que empiezan a surgir en los medios educativos la necesidad de formación en ética. Sin embargo, en algunos momentos existe la tendencia a la eliminación de las humanidades porque algunos proyectos educativos con ciertos intereses particulares consideran de que las humanidades son una carga económica para las universidades que lo hacen o una carga en la cantidad de horas de formación que puede recibir un estudiante que se va a graduar en una carrera profesional. No es gratuito que un estudiante cuando va a mi oficina y dice, lo que pasa es que yo tengo una dificultad con un profesor de la materia de relleno, ¿cierto? Pero el estudiante no es que se proponga hacer eso, sino que él está inscrito en un sistema cultural en donde las humanidades pues no son validadas, no son valoradas. Nosotros tenemos en la universidad ya cuestiones medibles de los resultados o del impacto que esas materias sí tienen en los estudiantes, pero eso implica un muy elaborado proyecto educativo con un respaldo muy fuerte de la institución, o si no, no funciona. Y además es como si fuera un núcleo adicional, porque termina convirtiéndose como en algo complementario en muchos casos. En el desarrollo de la pregunta alrededor de esa grieta o de esa distancia, llegué como a esa pregunta sobre las capacidades que se tendrían que desarrollar por una persona en el marco de la educación que permitieran generar más convergencias. Y me encontré en ese caso con esta capacidad que declara Martha Nussbaum alrededor de la ciudadanía humana para el mundo, que es esta de la imaginación narrativa, que fue una que de alguna manera me empezó a abrir la pregunta porque me encontré con que la imaginación es una capacidad que le es muy útil a las humanidades y a las ciencias. Y tratando de pensar en cómo lograr, tejer que la ciencia se piense también desde lo humanista y las humanidades permitan también introducir la pregunta científica, que es cómo se van tejiendo las dos. Llegué a ese punto de la imaginación y me gustaría un poco preguntarte, en esa historia del conocimiento, en el desarrollo de la filosofía, de las preguntas que tú tienes, cómo visualizar o cómo entender esa capacidad de la imaginación y de pronto cómo en el cultivo de ella pudiéramos encontrar un vínculo entre ciencias y humanidades. El vínculo es un hecho. Yo voy a partir de una frase de Borges: o dicha de entender mejor que la de imaginar o la de soñar. Cuando él dice eso, se está refiriendo al universo. O dicha de entender mejor que la de imaginar o la de soñar. Nosotros podemos imaginar el universo, lo podemos soñar, pero no lo podemos entender. O alguien podría decir, no, yo sí entiendo la naturaleza del universo, pero eso son interpretaciones que nos da la ciencia. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, en lo que dice la ciencia actual, de que estamos en un universo que está en expansión. La pregunta es, ¿hacia dónde está creciendo? Y eso nos da la posibilidad, también en ciencia, que eso lo dice la ciencia actual, de que existan otros universos paralelos al nuestro. Es decir, que este es nuestro universo y en otro lado hay otro universo y quién sabe a dónde. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en la naturaleza del cosmos o del universo, pues enloqueceríamos. Porque la estructura mental nuestra no está hecha para entender el universo infinito. Eso, por supuesto, ha abierto la posibilidad a pensar en la limitación que tiene nuestro pensamiento y a pensar en la posibilidad, por ejemplo, de la existencia de Dios. Necesitaríamos una inteligencia superior para poder pensar ese universo. Y que se dice, bueno, que nació a partir de la primera explosión, o sea, del Big Bang, o sea, la primera gran explosión, pero la pregunta va mucho más allá. La singularidad de la cual explota esa primera partícula que origina nuestro universo, ¿qué había ahí antes?
Entonces la frase de Borges nos permite decir de que nosotros, si pudiéramos entender, sería mejor que imaginar o soñar, porque nosotros nos hemos representado el universo es imaginando el universo. Es decir, en la ciencia la imaginación juega un papel fundamental. De hecho, pues eso está supremamente demostrado, que textos de literatura, poéticos, etcétera, pues han anunciado ciertamente como desarrollos posteriores que tiene la ciencia y cosas por el estilo. Esa capacidad de imaginar, pues lógicamente se tiene que desarrollar en la universidad. ¿De qué manera hacerlo? Pues las dimensiones del ser humano, pues nosotros las podemos dividir básicamente en 4 partes. Voy a hablar en términos de formación, que es la formación en ciudadanía, o sea, en lo que podríamos llamar los lenguajes sociopolíticos, cómo funciona el mundo actual. No solamente pues qué es la democracia y ese tipo de cosas, sino una visión global de geopolítica. En segundo lugar, los lenguajes simbólicos, la antropología, la religión, la historia, porque permiten entender que nosotros los seres humanos tenemos en nuestro cerebro una dimensión que podríamos llamar la espiritualidad y que nosotros desarrollamos todo el tiempo a propósito de los lenguajes simbólicos. Alguien puede decir, bueno, lo que pasa es que yo soy ateo, pero las personas que dicen eso de vez en cuando recurren a la espiritualidad, ya sea la simbólico-religiosa o si no a la simbólico-poética. Termina siendo una lección trascendente. Yo digo, el ateo también tiene una lección trascendente, decir que la nada es el todo. Lo que pasa es que además en el caso de los ateos no basta simplemente con decir, pues yo no creo en Dios, o no creo en nada, porque para ser ateo no basta simplemente con ser ateo. Ese tercer grupo es el arte, en el cual una persona puede expresar la espiritualidad, pues la música, la pintura, la escultura, la literatura, la poesía. La cuarta sería lo que llamaríamos los lenguajes filosóficos, a entender de qué manera se ha gestado el pensamiento humano, el occidental, el oriental, el medio oriental, a través de procesos históricos que es necesario que nosotros reconozcamos, porque si no lo hacemos, no tenemos claro realmente dónde estamos parados. Esas 4 dimensiones de lo humano, la formación ciudadana, los lenguajes simbólicos, los lenguajes filosóficos y el arte, esas 4 dimensiones deben complementar la formación en ciencia. Cuando yo tengo grupos de ingenierías y les comienzo a hablar y les digo, bueno, pregunten en el ChatGPT quién formuló la ley de inercia. Entonces un estudiante me dice, no, eso no es necesario que lo consultemos ahí, eso lo hizo Galileo. Consultemos. Entonces el ChatGPT dice, Galileo, porque el ChatGPT al fin y al cabo recoge la información que hay en la nube, es decir, la falsa y la correcta. No fue Galileo, sino Descartes. ¿Cómo sé eso? Pues tengo que ir a la obra de Descartes y señalar en un libro del 44, en esta parte, primera ley de la naturaleza, incluso hacer el ejercicio al revés y sacarla de ahí, dársela a los estudiantes y preguntarles quién escribió eso. O sea, ese tipo de formación es muy importante hacerla porque un ingeniero o un matemático, cuando estudian matemáticas puras, o un físico, cuando estudian físicas puras, están trabajando sobre una premisa errónea y que él fácilmente le podría decir a sus hijos o a sus estudiantes, si es profesor, le estaría enseñando una cosa que no es correcta. Ahora, ¿cómo sé eso? Si a un grupo de estudiantes, lógicamente le doy la formación complementaria en historia de las ciencias. Uno puede jugar con el ChatGPT, uno le dice, no, usted está equivocado, no es correcto. Y el ChatGPT dice, sí, usted tiene razón, en efecto. Tal vez por allá alcanzo a llegar a Descartes, pero a veces con la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta intervención que yo le haga al ChatGPT para poder llegar ahí. Entonces yo le digo a los estudiantes, por esa razón, ustedes no pueden hacer tareas, trabajos o consultar cuestiones para la universidad o sus trabajos confiando en esa fuente, porque esa fuente, la única persona que les puede dar una información correcta es un profesor, investigador, experto en un tema determinado cualquiera. En última instancia, se trata de formación, en primer lugar, en formación académica, en segundo lugar, en formación en ética.
un profesor de ética o de formación humana debe enseñar además con el ejemplo, siendo puntual, siendo justo en el trato con los estudiantes, dando las clases completas y la no discriminación, porque se trata simplemente de formar en el debate, en el disenso, en saber que el otro piensa distinto que yo y que el que piensa distinto a uno no es su enemigo. Ahora, eso lo tiene que hacer un profesor que esté formado para hacer eso y que tenga el perfil, por lo que los profesores de formación humana no lo puede hacer cualquiera. Y lo mismo debe aplicarse a los profesores formados en ciencias exactas, o sea, los de las especialistas de cada carrera, porque deben tener también ese perfil que debe obedecer a un proyecto educativo. O si no, las cosas no funcionan. Yo al escucharte escucho esa conexión con imaginación, que tiene mucho que ver con el examen crítico, a la pregunta por el pensamiento crítico. De hecho, cuando uno se aproxima mucho a esa facultad de la imaginación, de la manera que ella sea productiva, que se aproxime a la materialidad real, tiene que tener conexión con el pensamiento, con el entendimiento, con el pensamiento crítico, tener conexión con las emociones para poder intensificar eso. Entonces, me gustaría hacer esta última pregunta, y es cómo tratar dentro de ese proyecto educativo humanista y científico, pues, que genere esa conexión, tratar de tejer ese vínculo entre imaginación, comprensión, emoción, que la ciencia además no solo nos puso en las ciencias positivas alrededor del saber cognitivo, sino que también nos alejó un poquito de la emocionalidad, que también pasa por la curiosidad y el asombro, que se vuelven también actores. Entonces, ¿cómo conectar imaginación, entendimiento, comprensión y emoción en una triada que nutra un proyecto humanista y científico universitario? Ahorita que hablaba de las 4 dimensiones del ser humano, son 4 dimensiones para formar. Y todas las 4 circulan alrededor de la imaginación, porque los lenguajes simbólicos usan imaginación, los lenguajes sociopolíticos, porque no es solamente aprender cómo funciona un sistema político determinado, sino incluso a ser críticos frente a posiciones políticas, incluso a imaginar utopías. Eso significa utopía, ¿cierto? De pensar en sistemas políticos ideales, de imaginarlos. Bueno, ni qué decir de los lenguajes del arte, de los que nos permite la literatura, de los logros de la imaginación literaria a través de los tiempos, ¿cierto? Pero la cuestión está en cómo hacer que los estudiantes disfruten eso. Yo no entiendo cómo a un escolar lo ponen a leer el Discurso del Método o La República de Platón. Es un texto muy complejo, muy difícil de leer. Se lo ponen a leer para que el muchacho no lo lea. Para que le coja pereza, para que le coja pereza, para que busque los resúmenes, porque no encuentra el disfrute en la lectura. Es normal que todo niño de 4, 5, 6, 7 años le diga a los padres, o a los tíos, o a los hermanos mayores, léame un cuento, o cuénteme un cuento. Es decir, hemos escogido mal el acercamiento a la literatura, que es una de las formas más sencillas de acercarse a la imaginación o al arte. Incluso las matemáticas. Es decir, yo podría enseñar matemáticas apoyado en lo imaginario. Yo le digo a los estudiantes de pregrado cuál es la importancia de la geometría en la Edad Media y en el Renacimiento. Comencemos con el Vitruvio, que son las proporciones geométricas que hay en el diseño del cuerpo humano. O sea, hay un montón de maneras de uno acercarse a la ciencia a través de la imaginación. ¿Qué más que lo puede hacer las ciencias básicas, como la astronomía, o la matemática, o la geometría? Por ejemplo, que Kepler llegó a las teorías que llegó porque pensaba que la mente de Dios era la mente de un geómetra. Dios hace geometría, entonces un estudiante tiene que empezar a imaginar a un artesano diseñando el universo en proporciones geométricas. ¿Y cuáles proporciones? Pues la geometría sencilla, círculos, rectas, movimientos uniformes, porque Kepler dice, el universo fue creado en número, cantidad y proporción. Las 3 leyes del movimiento de Newton son eso, número, cantidad y proporción, o sea, proporción de la distancia que hay de un planeta al Sol con el periodo alrededor del Sol.
Yo creo que a veces la enseñanza de la ciencia, incluso la didáctica de la ciencia, ha olvidado la imaginación. Y es que los muchachos pueden jugar con matemáticas. Tales de Mileto dijo eso, bueno, que podemos medir la altura de un edificio enorme como en el que estamos, por la sombra. Por la sombra. Me llevo el metro, 1 metro de lo largo, y saco a los estudiantes de clase. Hagan las mediciones, porque usualmente se tiene la idea que se aprende matemáticas en un salón, el profesor recitando cosas allá. Se puede hacer de otra forma. Y eso evitaría además la aversión que un gran porcentaje de muchachos tiene hacia la matemática. Porque en este mundo no podemos hacer nada sin matemáticas. Desde el Vitruvio hasta aprender movimientos de planetas o medir la altura de un edificio sin tener que montarme al edificio y cosas así por el estilo. Pues, profe, mil gracias porque nos has hecho un recorrido alrededor de la historia de la ciencia, conectándonos otra vez, porque creo que lo que nos pasa también, y tú lo decías al principio, es un modelo en la educación en la que a veces se nos olvidan los orígenes, o sea, se nos olvida retomar dónde se han conectado. Hablas del aprendizaje, hablas de la didáctica y de la importancia también como de no crear esas diferencias, sino la matemática que se hace experiencia y se hace aprendizaje activo y genera imaginación. Y este escenario de los lenguajes me parece potentísimo, porque creo que esos lenguajes que activan la imaginación le sirven al desarrollo del conocimiento científico y humanista, finalmente. Necesariamente. Como siempre, es una cátedra de aprendizaje en la conversación contigo. Gracias por la invitación. Muy bien, esta conversación nos ha nutrido y hace parte, contribuye a esta construcción de diálogos de saberes entre el humanismo y la ciencia y la imaginación como una capacidad que converge en ese proyecto humanista y científico.